En los años 80, don Carlos Chacón y Cheryl Montes de Oca producían árboles injertados para abastecer la demanda en la zona de Los Santos. Hoy, 44 años después, tienen uno de los viveros más espectaculares de Costa Rica y un negocio creciente en el sector de las plantas, ya con sus hijos incorporados a su negocio como segunda generación y buscando un crecimiento constante. Vamos a conversar hoy con Natalia Chacón, su hija y gerente general de Páramo Plantas, con quien vamos a conversar cuáles han sido los principales retos, aprendizajes y cómo visualiza a futuro su negocio familiar. Soy Esteban Bogantes y esto es Money Talks. Natalia, bienvenida a Money Talks, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Esteban, por el espacio. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de desarrollarte dentro de una empresa familiar, algo que empezaron tus padres. ¿Nos vas a contar un poquito esa historia, cómo empezaron ellos? Y bueno, y ustedes como hijos, ya una segunda generación, ¿cómo ha sido esta experiencia de amalgamar la experiencia que ellos ya tenían anteriormente, más las nuevas ideas que ustedes van trayendo como segunda generación ya? Claro, sí, bueno, es todo un reto porque con el cambio generacional hay muchas ideas y muchos paradigmas, ¿verdad?, que se traen, pero creo que lo más importante es como tratar de pasar ese ADN que traen nuestros papás, claro, sobre todo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, ¿verdad?, perseverancia, y pues continuar con eso. Al final de cuentas todos somos socios y tenemos como un mismo norte, entonces sí, hay muchos retos. Creo que también, bueno, es importante continuar con toda la línea que ellos traen y también traer ideas nuevas, aportes nuevos, ¿verdad? Eso me parece que es muy importante a la hora de hacer ese cambio. Claro, eso es todo un reto, ¿verdad? O sea, tomar una idea original, que generalmente los fundadores son los que tienen esta idea original, pero tiene que irse modificando en el tiempo, y ahí las segundas generaciones tienen un aspecto muy importante, juegan un papel fundamental con esto. Sí, porque puede que todo salga bien y puede que no, ¿verdad? Hay muchos negocios que en las segundas generaciones tienden sí a fracasar, y creo que hay mucho la parte de comunicación y entender muy bien qué han hecho bien nuestros papás, que tenemos que seguir haciendo y que hay cosas que se pueden mejorar, ¿verdad? Porque siempre hay cosas que mejorar. Así es. Contanos un poquito la historia de Páramo Plantas, o sea, cómo es que inician, cómo empiezan tus papás con esta idea, porque siempre, o sea, cuando vemos las empresas ya establecidas, ¿verdad? Muchas veces vemos así como qué modelo de negocio, ¿verdad? ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Pero no siempre es tan sencillo, siempre los inicios suelen ser un poquito más complejos. Contanos un poco la historia. Sí, bueno, es una historia un poco grande, un poco larga, pero voy a tratar de resumirla. Creo que todos siempre hemos tenido el gusto por la botánica. Mi hermano estudió turismo, yo estudié relaciones públicas. Mis papás, ellos no estudiaron universidad, es por el gusto que le han tenido a las plantas siempre, ¿verdad? Ellos son de la zona de Los Santos, de San Gerardo de Dota específicamente, y mi papá siempre le gustó mucho, él empezó a hacer injertos de árboles de manzana. Mi mamá siempre ha tenido el jardín lindísimo, ¿verdad? Entonces, en algún momento, hace como aproximadamente 10 años, mi mamá le pidió a mi papá que le hiciera un invernadero para tener hortalizas para la casa. Y ahí fue donde accidentalmente se fue generando de un hobby a un negocio, porque nosotros estábamos dentro del Hotel Savegre, en San Gerardo de Dota. Entonces los clientes llegaban y pedían, ay, me da un repollito, me regala un hijito, ¿verdad? Entonces ahí fue donde nos entró ese gusanito por empezar a hacerlo negocio, y ya después desplazamos todas las hortalizas de mi mamá, tristemente, y ya empezaron a traer semillas de otros países, a cultivar otras plantas, y ahí donde se generó el tema de las suculentas, que bueno, pues ha sido una moda muy grande, y yo creo que ya es una moda que ya como mermando un poquito, pero bueno, entonces después de eso, mi hermano empezó a comercializar algunas plantas para decoradores de eventos. También llegaron a vender a EPA, el Agar. Luego en el 2015 abrimos una tiendita, como una tiendita boutique, que ahorita se ve ese concepto un poco, ya hay más réplicas de eso. Y en el 2018, después de la tienda, nos pasamos a un vivero en Curridabat. Ese fue nuestro primer vivero bueno, ya vamos por 6 años, ¿verdad? Sí. Y luego los clientes nos pedían uno en el lado oeste, en el lado oeste, en Escazú propiamente. Entonces en el 2021, diciembre, pusimos el vivero ahí. Y bueno, ha sido toda una aventura, ¿verdad? Hemos ido desde pequeñitos a más grandes, y justo en esa transición es donde se ha complicado un poquito, ¿verdad? Claro. El modelo de negocio, y hay que cambiar muchísimas cosas. Hay muchas empresas o negocios que el crecimiento los termina ahogando.
Así es. ¿Verdad? O sea, hay hasta un cierto nivel de negocio que se puede manejar con las mismas estrategias y políticas, podríamos decirle, ¿verdad? Aunque no están establecidas, pero digamos que son formas de ir manejando el negocio que se dan con el tiempo. Que al dar el salto a un crecimiento mayor, por ejemplo, la compra de este vivero, el abrir ya una sucursal, digamos, o otra agencia diferente, otro vivero diferente en otra parte de la capital, que si no se saben manejar a lo interno, pues pueden terminar generando un conflicto, ¿verdad? Así es. Y de hecho, ¿qué ha pasado? Digamos, yo creo que hay dos formas de manejar un negocio. O vos aprendiste administración de negocios y tenés un máster y tenés toda la parte, el conocimiento técnico, o lo aprendes. Que a veces eso mucho es teórico, ¿verdad? Mucho es teórico, en la claro. calle a veces es diferente. Pero también aprendes a prueba y error y con la práctica, ¿verdad? Y creo que lo más importante de esto es tener estructura. Que a nosotros nos tomó por sorpresa, o más bien no nos preparamos para este crecimiento. Claro. Y la parte de estructura organizacional nos ha afectado un poco. Ya estamos, ¿verdad?, encaminándonos a eso, pero de pronto si uno hubiera pensado que iba a crecer tanto, bueno, y es una gran bendición, tal vez hubiera preparado y hubiera programado más un montón de cambios para poder hacerle frente a eso. Sí, lo que pasa es que también a veces el crecimiento, si nos lo anuncian, no sé, en los negocios como que sí, exactamente, ¿verdad? Cuando sí, si uno sabe que va a crecer de manera tan rápida, tal vez hace un poquito para atrás. Creo que la clave es no perder la calma y de ejecutar y saber cómo poder salir y avanzar con eso. Sí, sí. No, y mencionabas algo importante, digamos, todos tienen como un gusto por esto. Yo siempre hago mucho énfasis en esto y cada vez que me convenzo más cuando hablo de personas que tienen negocios exitosos, es que no están en un negocio solamente por el tema del dinero, o por tener un negocio porque sí, sino que hay algo más detrás de eso, hay una pasión, hay un hobby, vos mencionabas, que lo lograron convertir, monetizar, ¿verdad? Es un término que ahorita se utiliza mucho, y eso juega un papel importante también, cuando hay como esa, no sé si llamarlo motivación, pero hay como esa, algo más adicional del simplemente hecho de ganar dinero, y esto creo que en su familia es importante. Sí, claro, y eso yo creo que lo tenemos todos, a todos nos apasiona muchísimo el trabajo, es cansado, obviamente emprender no es fácil, ¿verdad? Pero en las redes dicen que es facilísimo. Bueno, sí, como tú dijiste, lo romantizan demasiado, pero digamos es bonito, y desde luego hacerlo con una familia trae también sus retos, que eso podemos hablar más adelante, pero yo creo que lo importante es tener pasión y que a uno le guste lo que está haciendo, porque entonces el trabajo se hace más llevadero, que obviamente el trabajo nos lo llevamos a la casa, nos lo llevamos a altas horas de la noche, nos lo llevamos los fines de semana, de vacaciones, ¿verdad? Siempre hay que estar pendiente del negocio. Sí, sí, así es. No, y ahora, medio broma, lo decía, ¿verdad? Que en las redes decían que es muy fácil emprender, y vos tocaste un término, el romantizarlo mucho. Hablemos un poquito de eso, porque, vamos a ver, en redes sociales, mucho de la oferta que hay de que cursos, que emprenda, ¿verdad? Es como para que tenga tiempo para usted. A mí me ha dicho mucha gente, es que yo quiero dejar mi trabajo y quiero emprender porque yo quiero tiempo para mí. Y es que usted no sabe lo que está hablando, sinceramente, ¿verdad? Con todo el respeto para la gente que nos escucha, porque emprender es todo menos eso. O sea, en algún punto, tal vez, pero ya muchos años después, o cuando tenga un sistema muy bien establecido, podrás liberarte por momentos de eso, pero no sucede así, y menos en etapas iniciales de un negocio. Sí, obviamente los primeros años es muy esclavizante, y yo creo que es clave, entre más rápido pongas esa estructura o esa casa de negocios, más rápido te desentendés vos, y también podés delegar, que a veces esta parte de delegar es muy complicado, porque uno quisiera hacer todo, porque uno cree que solo uno lo va a hacer bien, que aquí es donde entra también el tema del personal. Eso es un punto, claro. Que el recurso humano es la parte, para mí, más difícil de un negocio, pero a la vez es la más importante. Entonces, parte de ese estar esclavizado en el negocio es porque no lo soltás, no tenés la suficiente confianza, o alguien, una mano derecha, una persona de confianza que le puedas transmitir tu ADN y tu forma de pensar, y que pueda llevarlo bien, ¿verdad? O de pronto ya la tenés entrenada o entrenado y se va, ¿verdad? Que eso siempre pasa con el recurso humano, pero sí, es difícil emprender, y también la parte económica, la parte del tiempo. Por ejemplo, bueno, mi esposo también es emprendedor, y él el aguinaldo no tiene a fin de año, o sea, son cosas que uno no se pone a pensar, pero si bien tiene sus pros, también trae su parte difícil. Claro, hay sus beneficios, pero no todo es ese romanticismo, como bien lo mencionaste, de creer que se te soluciona la vida si emprendes. Hay muchos retos, y yo por eso recalco, como te decía anteriormente, el tema de que no sea solo algo monetario, porque si es por dinero, mi criterio es que te vas a frustrar muy rápido.
Sí, probablemente tampoco, económicamente tampoco te vaya a resultar mucho, ¿verdad? Tiene su crecimiento. Exacto, hay unas etapas iniciales, se ocupa mucho capitalizar el negocio y no echarte la plata encima. ¿Verdad? Sí, y también manejar las finanzas aparte, porque muchos de los emprendedores, y yo pasé por eso, tenemos y echamos toda la misma cuenta, la misma buchaca, como dicen, ¿verdad? Y no tenemos ese orden financiero, educación financiera, que también es muy importante en la vida personal y en la vida de negocio. Sí, yo le digo que toman a la empresa como si fuera un cajero automático. Sí, y ahí después se dan cuenta que ya no hay plata y por qué, pero ahí no tenían un orden, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles crees que han sido los mayores retos en estos años desde que empezaron? O sea, historias que te hayan contado tus papás, cosas que hayas podido ver que dijeras, pucha, o sea, esto fue difícil, pero bueno, lo pasamos. Sí, bueno, desde niña siempre recuerdo que habían épocas de vacas flacas y vacas gordas, ¿verdad? Creo que eso es muy normal. Creo que siempre la perseverancia, el trabajo duro siempre ha existido en mi familia y vamos a ver, los tiempos cambian. Tal vez las circunstancias de hace muchos años no son las mismas que ahora. Ahora tenemos, no sé, son tantas cosas las que han cambiado, ¿verdad? En torno a la tecnología, en cómo se manejan los negocios, el tema de ventas, marketing. Pero yo creo que sí hay algo que sigue siendo difícil desde la época en que mis papás empezaron a llegar al negocio. Ahorita es la parte del personal, como te decía, ¿verdad? El recurso humano. El recurso humano y en la organización también, el que a veces uno establece procedimientos, establece lineamientos y los comunica a los trabajadores y no hacen caso o no lo cumplen o a veces hasta no lo entienden, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? Hay que manejar un lenguaje muy distinto para que ellos comprendan lo que vos estás diciendo y lo importante también de las directrices que estás dando. Y bueno, aparte de ese tema del recurso humano, creo que sería esta parte de la estructura de la empresa. Creo que en la universidad siempre nos decían, bueno, esto de la visión, valores, que uno lo veía como, qué aburrido, ¿verdad? Sí, ponerme a hacer eso, pero sí. tiene importancia. Lo ocupas vender, si vendo estoy bien. Sí, uno lo deja como ahí, como de último, no, yo sé que mi visión es tal, o también, hasta eso también se romantiza, ¿verdad? Que la visión tiende a ser como siempre la misma. Pero es importante que uno le transmita todo eso a su equipo de trabajo y también que todo esté, ojalá, bueno, manuales de procedimientos, una estructura de quién hace qué, claro. Un buen organigrama, ¿verdad? Porque eso a nosotros nos afectó en cierto punto, no tener eso ya establecido, y eso lo que hace es que nos recarga más a nosotros, porque hay que estar explicando, hay que estar repitiendo todas las cosas todo el tiempo. Sí, eso genera reprocesos dentro de las compañías y productividad también, ¿verdad? Y recargar, en este caso, por ejemplo, a los cabezas de la compañía, que generalmente son, ¿verdad?, los familiares, en estarse encargando de temas que realmente no les deberían competir ya, y deberían estar más en algo diferente, y eso finalmente pues repercute en el crecimiento del negocio. Sí, de hecho es esa parte, estar muy en la parte operativa. Exacto. Nos pasa todo el tiempo, que valga la redundancia, no tenemos tiempo. O sea, es muy agotador y uno siempre está, como dicen, apagando incendios y está muy metido en la operación del día a día del negocio, pudiendo enfocarse en, no sé, en estrategias de ventas, de mercadeo, ¿verdad? Entonces es complicado hacer esa separación y preparar el terreno para que ya uno deje de hacerlo todo y empiece a delegar en puestos claves. Pero eso es difícil, toma mucho tiempo. Sí, no es sencillo, y menos cuando son empresas familiares. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Porque los negocios de por sí ya son un mundo, ¿verdad? Pero las empresas familiares son un mundo particular dentro de ese mundo. ¿Cómo ha sido esta transición, este reto de tus papás que lo crearon, ustedes que llegan como segunda generación, crear estas estructuras, establecer ya la formalidad de una organización como tal? Sí, bueno, ha sido todo un reto y creo que no puedo decir que estemos del todo ya listos en este tema. Lo importante siempre ha sido pues respetarnos. Somos una familia que aparte de ser socios nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Tratamos de no tener problemas, ¿verdad? Pero siempre existen. De no mezclar. ¿Cómo cuesta eso, verdad? Cuesta y yo creo que todos los negocios familiares siempre pasan por sus momentos difíciles y críticos, porque al final de cuentas todos somos diferentes, tenemos ideas distintas, personalidades distintas, entonces es todo un reto, pero creo que la parte de estructura y que cada quien se encargue de tal área y que todo esto quede bien claro, hace que se organice más el tema de llevar el negocio familiar. Mis papás todavía están, digamos, ayudándonos ahí, ellos son la cabeza, son la gran piedra, ¿verdad?, de cimientos que tenemos ahí.
Y también a veces a ellos les cuesta delegar, ¿verdad? Porque claro, nosotros más bien queremos complicado. quitarles trabajo de encima, pero ellos son trabajadores, entonces no quieren quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces ellos siempre están ahí. Entonces a veces también eso es difícil, ¿verdad? Quitarles un poquito de esa carga, que la trasladen a nosotros y que se genere ese flujo, ¿verdad? Que todo fluya bien, Sí. que haya buen manejo también de rendición de cuentas, que haya control de todo, ¿verdad? De la parte financiera, de la parte, bueno, de todos los ámbitos. Pero es complicado, es difícil, sin embargo, no lo veo imposible, ¿verdad? Al final de cuentas, la comunicación es clave, entendernos, respetarnos, y creo que esa es la base. Sí, eso de la comunicación, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, en el caso de ustedes, que todavía sus papás están dentro de la estructura como fundadores, y eso que vos decías, y vos lo mencionaste antes, el tema de delegar, si para vos, digamos, como segunda generación es complicado, Sí. para los fundadores todavía es más complicado, ¿verdad? Porque ellos fueron los que crearon la idea, los que tuvieron que echarse al hombro todo el tema inicial del negocio, y es difícil para ellos soltar ciertas áreas, ciertas labores, porque sienten que no lo van a hacer tan bien como lo hacen ellos, que lo han hecho desde hace muchos años. Así es, ¿no? Y a veces uno se encuentra haciendo cosas muy operativas que deberían de estar haciendo otra persona, y eso lo que te hace es que te hace te haces una cola enorme de dependientes tuyos, administrativos o de otro índole, y por estar en ese tema operativo. Entonces hay que llegar a dejarlo, y como decís, es muy difícil delegar, pero delegar es más fácil cuando uno tiene eso que te decía de los procesos, porque ya es más fácil cumplirlos. Procedimientos establecidos, claro. Sí, y también transmitirle a todo tu equipo de ahí hacia abajo cómo funciona, ¿verdad? Y a veces y es un tema de que hay que sentarse y escribir todo lo que vos tenés acá, ¿verdad? Tratar de transmitirlo, y solo el simple hecho de hacer eso también es mucho tiempo lo que necesitas. Entonces, pero es un tiempo que al final te ahorra tiempo. Te va a liberar, correcto. Uh-huh. Te va a liberar a futuro. Muy bien. Como mujer empresaria, ahora que ya, bueno, tenés a cargo pues esta empresa familiar, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren ser dueñas de negocios, que quieren emprender, que tienen como este gusanito? Ahora lo hablábamos, muchas veces se romantiza y tal vez la idea inicial no es la correcta, pero bueno, hay personas que sí tienen como eso, bueno, yo quiero tener lo mío propio. ¿Qué consejo les darías a estas personas que quieren tener su negocio? Bueno, creo, en algún momento leí un libro que hablaba de que las ideas tienen vida propia. Entonces es interesante que si a vos te surge una idea de negocio, sobre todo si te está ahí por mucho tiempo maquinando, ¿verdad? Es por algo. Entonces a veces hay impulsos que por el temor no lo hacemos, ¿verdad? Pero creo que es importante confiar en esa idea que tenemos, desarrollarla también, pensar en todos los escenarios posibles antes de emprender, informarse muy bien, porque creo que la parte más difícil cuando uno empieza un negocio es el no tener conocimiento de cosas básicas, hasta lo más básico, que es como, no sé, ir a la municipalidad y sacar un permiso. ¿Qué implica eso? No sé, si vas a tener un restaurante, en la parte de comidas, que ocupas un canal de manipulación, qué cosas necesitas, el tema del gas. O sea, entonces empaparse muy bien en todos los requisitos, todo lo que requiere la operación del negocio que estás pensando, y transmitirlo en papel. Inclusive si puedes empaparte y conocer a personas, dueños de negocios que estén en la misma línea, que te puedan dar recomendaciones, claro. Porque creo que en mi caso, a mí me encanta hablar con personas que tienen negocios, no importa que no son iguales al mío, al final creo que todos tenemos un común denominador, ¿verdad? Y tenemos funciona muy similar la mayoría de negocios. Sí, entonces es muy, muy alentador. A veces como que uno necesita saber, mira, sí, estás en lo mismo que yo, estamos pasando los mismos baches, ¿verdad? Y es interesante que todos pasamos por esas partes difíciles, pero también saber qué cosas pude haber hecho mejor, y eso fácilmente alguien te lo puede decir para cuando vos estés empezando algo, ¿verdad? Entonces, claro. Todas esas consejos o los mentores que podemos tener es muy, muy importante. Sí, el tener mentores, el enfocarte, el conocer el sector al que quieres ingresar, sobre todo si no, ¿verdad? Si no tienes experiencia en él, sí. Porque a veces también se idealiza mucho, ¿verdad? O sea, se ve ya empresas tal vez consolidadas, y una empresa que empieza no es lo mismo que una empresa que ya tenga su tiempo en el sector. Siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den alguna frase o algún comentario de cierre que querés decirnos. Puede ser una frase tuya o de terceros que quieras dejar como mensaje final para nuestros seguidores. ¿Qué querés decirnos? Bueno, tal vez lo que les diría es que sean perseverantes, que sigan su sueño,
y que lo disfruten también. Es un proceso que se debe disfrutar. Genera estrés, ¿verdad? Pero ser emprendedor es muy bonito. Al final de cuentas, sí, tiene su parte difícil, pero en tanto nosotros estemos en nuestro charco haciendo lo que nos gusta, como hay una frase que dice por ahí, si estás en lo que te gusta, nunca más vas a trabajar, ¿verdad? Hay una Así frase es. célebre que dice eso y a mí me resulta muy, la verdad, muy, muy cierto, porque si vos estás en lo que te gusta, no vas a sentir que es trabajo, es más como una pasión, un hobby, y se te hace más llevadero. Perfecto, muy bien, buenísimo. Natalia, muchísimas gracias, de verdad Gracias que a un vos, más placer bien. haberte tenido acá con nosotros. Un gusto. Gracias. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado. Vamos con los principales aprendizajes a nombre de Republic Workspace. Número 1. Emprender en tu pasión o tener un negocio, algo que realmente te gusta, te va a dar ese extra que necesitas cuando las cosas se ponen difíciles y vas a poder seguir adelante. Número 2. Delegar cuesta, pero esto es fundamental para poder hacer que el crecimiento del negocio sea sostenible. El tener claros los procedimientos es algo fundamental para que este proceso se haga de forma mucho más natural. Número 3. La comunicación y el respeto son fundamentales en las empresas familiares. El tener establecido cuáles son las labores, responsabilidades y qué se espera de cada uno de los miembros de la familia dentro del negocio va a hacer que esto camine de manera mucho más sencilla. Soy Esteban Bogantes, gracias por habernos acompañado en este episodio de Money Talks, los esperamos en el próximo episodio.